¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Imágenes escandalosas. El gobierno investiga el modo en que agentes fronterizos a caballo persiguieron a migrantes haitianos en Del Río, Texas. La vicepresidenta Harris asegura que ningún ser humano debería ser tratado de ese modo. Marcha por la ciudadanía. Miles de inmigrantes de todo el país llegan a Washington D.C. a reclamar al Congreso que les dé una vía a la ciudadanía. Muerte confirmada. La autopsia confirma que el cuerpo hallado en Wyoming pertenece a la joven Gabby Petito. La policía intensifica en Florida la búsqueda de su novio, considerado una persona de interés. Crece la conmoción y el escándalo por las imágenes de agentes de la patrulla fronteriza cerrando el paso a caballo a migrantes haitianos en el Río Grande. Son imágenes muy duras que se han convertido ya en símbolo de la crisis que se vive en el sur de Texas tras la llegada de más de 10,000 migrantes, en su mayoría haitianos. La patrulla fronteriza ha dicho que lo que en la foto parecen ser látigos son las riendas del caballo, pero la forma en la que tratan a los migrantes levantan durísimas críticas. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional investigan el incidente. Hoy, la vicepresidenta Kamala Harris se sumó a los que se confiesan horrorizados. What I saw depicted about those individuals on horseback treating human beings the way they were is horrible. And I fully support what is happening right now, which is a thorough investigation into exactly what is going on there. Estas escandalosas imágenes agregan más leña al fuego a la crisis desatada por la llegada de miles de migrantes en Del Río, Texas. Francisco Fajardo se encuentra del otro lado de la frontera, en Ciudad Acuña. Francisco, buenas tardes. Tú hablaste con un migrante haitiano que estaba haciendo ese cruce del río y fue interceptado por la patrulla fronteriza. ¿Qué tal, José? Así es, igual de crudas que las imágenes. Es crudo el relato de este joven que ha decidido quedarse en México por miedo a cruzar y tener represalias de los agentes fronterizos. Él asegura que se quedará en este sitio hasta esperar que no haya deportaciones y además asegura que a uno de sus compañeros y fiel amigo por todo México lo golpearon e incluso lo castigaron una vez en suelo estadounidense. Los latigazos a la orilla del Río Grande amedrentaban igual a adultos que a madres con sus niños. De cerca, la imagen de migrantes haitianos perseguidos por agentes de la patrulla fronteriza a caballo es todavía más cruda. Se ponen, había como 40 autos de militar y policía y dicen que ya no se pueden cruzar. John cubre parte de su rostro por miedo. Él fue uno de los migrantes que la mañana del domingo regresaba con comida desde Ciudad Acuña y que se les intentó evitar el paso hacia Del Río, Texas. Me agarran para aquí, para allá, entonces yo me quedo tranquilo porque a ellos andaban corriendo. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque ellos andan en caballero, yo no puedo correr. Pero otros sí corrieron. Asegura que a su amigo Elixon, que aparece en esta fotografía siendo sujetado de la manga de su camisa por uno de los agentes, lo castigaron una vez en suelo estadounidense. Lo castigan. 2 horas aquí en el suelo, había mucho sol, quemando mi piel, ahí acostado, porque no cruzamos, por eso lo castigaron ahí. ¿Qué piensas cuando ves esta imagen? Es como tratar a las personas como animales. Entre migrantes, sobre todo haitianos, la imagen es simplemente indignante. John ha decidido esperar unos días en México. La experiencia que vivió lo marcó para siempre. Yo me sentía muy mal, demasiado muy mal, porque no sé, un inmigrante por ser inmigrante no merece eso. Francisco, tú estuviste allí ese día, ustedes lo grabaron. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué tal, José? Nosotros estábamos justo en este sitio donde nos encontramos ahora. Los agentes de la patrulla habían gritado un ultimátum de 10 minutos que todos tenían que salir del agua. El problema fue que algunos migrantes apenas venían. Los reporteros muchas veces luchamos por no perder la capacidad de asombro, pero muchas veces la perdemos, aunque esa imagen nos impactó a todos por igual, sobre todo
cuando vimos que los caballos se dirigían hacia madres que traían a sus niños de la mano. Francisco Fajardo, gracias. Quédate con nosotros. Más adelante regresamos contigo. Mientras, en Del Río, Texas, el número de migrantes alojados en el campamento improvisado debajo del puente internacional se ha reducido a casi la mitad. Son cada vez menos los que se lanzan a cruzar la frontera. Allí precisamente se encuentra Edgar Muñoz. Edgar, buenas tardes. La policía de Texas parece ser el nuevo muro. Así es, totalmente, José. En efecto, la policía de Texas se ha convertido en una barricada para detener a todos los inmigrantes que intenten cruzar esta zona. El gobernador ha dicho que van a ser esposados y llevados a la cárcel. Incluso nosotros vimos cómo una pareja con un bebé fue detenida y la gran cantidad de agentes estatales que hay en esta zona. El gobernador insiste que el manejo de esa crisis es un desastre. ¿Cuántos años tiene? 5 meses. 5 meses, tan chiquitito. Esta pareja cubana con un bebé en brazos cruzó Estados Unidos y fue detenida por policías de Texas, que hacen barricada con decenas de agentes con armas largas para evitar la entrada de más migrantes a la zona del río. No han dicho nada, piensan llevarme para migración. Vengo con mi mujer y un niño de 5 meses. Me encuentro por el área conocida como La Cortina, donde empezó el cruce masivo de inmigrantes los primeros días. Como podrán ver, solamente una persona del otro lado, del lado de México, prácticamente vacío. ¿Por qué? Porque de este otro lado están los agentes de la Policía Estatal de Texas. No nos vamos a ir, dijo el gobernador de Texas, quien apareció al lado del Río Grande y frente a una tanqueta de policías armados. Ahí calificó de un enorme desastre el manejo de la crisis migratoria del presidente Biden y le pidió declarar emergencia. Lo vamos a poner en control, respondió rápido el presidente Biden, quien a través del secretario de Seguridad Nacional adelantó que en 10 días van a vaciar el campamento. Todavía hay 8,600 migrantes bajo el puente. Frustrados al bajar del avión, decenas de deportados en Haití agredieron a la tripulación que los llevó de regreso. Hasta un zapato estrellaron en la puerta. Algunos lloran, otros maldicen porque llevaban años viviendo en Chile o Brasil, de camino a Estados Unidos, y el último lugar del mundo al que quieren volver es a su país. Mientras los pocos afortunados que obtuvieron el permiso para entrar, entre ellos mujeres embarazadas y con niños, subieron en autobuses en Del Río para encontrarse con sus familiares en Estados Unidos. Para Pensilvania va Jeris con su esposa y una niña de 3 años que no paraba de vomitar. Oye, cómo está tosiendo la niña, se nos ha enfermado varias veces, he gastado mucho dinero en medicamentos para ella. Son muy pocos los inmigrantes liberados que entregan a los centros comunitarios donde reciben atención después de semanas sin alimento. En Del Río, Texas, Edgar Muñoz, Noticias, Telemundo. Entre tanto, en Washington, miles de inmigrantes de todo el país marcharon para mostrar que no se quedarán de brazos cruzados en su lucha por lograr un camino a la ciudadanía. Piden que los políticos cumplan la promesa de ofrecerles derechos. Cristina Londoño tiene el reporte. Llegaron de todo el país para dar la pelea de sus vidas, pero reconocen que una vez más temen que les roben su sueño de legalización. Hay miedo, no sabemos qué va a pasar, siempre nos están aplazando la decisión. La preocupación es aún mayor desde que la parlamentaria del Senado dijo que el plan migratorio constituye un cambio radical de política y no puede ir dentro del plan de infraestructura del presidente Biden. Pero los senadores demócratas insisten que no es el fin de la negociación y que tienen una contrapropuesta lista para la parlamentaria del Senado. Este propósito que estamos ofreciendo ahora está cuadrado adentro de tu opinión. No debes rechazar esta posición. Aunque reconoció que bajo las nuevas opciones algunos grupos se podrían quedar por fuera. Son decenas de organizaciones de 32 estados. Cada grupo trae su mensaje específico. Pero esta marcha es ante todo una demostración de la fuerza de los números. ¡Sí se puede, sí se puede! Y un recordatorio, aseguran, para los demócratas que están en el poder. Ellos están aquí por nosotros, por nuestros hijos. Nuestros hijos, nosotros movimos para que votaran por ellos. Tienen que cumplirnos, este año nos tienen que cumplir. Algunos piden dejar a un lado la negociación con la parlamentaria, a la vez que un creciente número de congresistas demócratas le están advirtiendo a sus colegas y a la administración Biden que si dejan a los inmigrantes atrás, no cuenten con ellos. Si no incluye la reforma migratoria en estos proyectos tan enormes, que yo no voy a favorecer ese proyecto.
El nerviosismo se palpa en el ambiente porque la suerte de millones de inmigrantes está por definirse. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y pasamos ahora a un caso que conmociona al país, pues el FBI confirmó que los restos hallados el domingo en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming son los de Gabby Petito. La autopsia realizada hoy al cuerpo de la joven de 22 años determinó que fue víctima de un homicidio. Petito desapareció cuando realizaba un viaje por el país junto a su prometido Brian Laundrie, quien regresó solo a inicios de este mes. Entre tanto, en Florida, el FBI reanudó la búsqueda de Laundrie en la Reserva Natural de Carlton. El joven es considerado persona de interés en la investigación, pero desde hace una semana se desconoce su paradero. Seguiremos muy pendientes de este caso. Entre tanto, en Texas, un médico de San Antonio que violó la nueva ley estatal sobre el aborto ya enfrenta 2 demandas. El doctor Alan Braid escribió un editorial para The Washington Post donde explicó las razones por las que practicó el aborto. Uno de los demandantes es un abogado de Arkansas que cumple prisión domiciliaria por fraude fiscal y que ha declarado que solo busca la recompensa que la nueva ley ofrece a quienes denuncien casos de aborto. Ha dicho además que se oponen a la legislación. El otro demandante, residente de Chicago, también se describe como a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Y en noticias relacionadas con la pandemia, la compañía Johnson & Johnson dice que una segunda dosis de su vacuna contra el COVID aumenta la protección. Según reveló la multinacional, una segunda inyección administrada 2 meses después de la primera incrementa la eficacia contra los síntomas graves y moderados de la enfermedad del 70 al 94%. Estos nuevos datos serán usados por la empresa para presionar para que sea aprobado un refuerzo a su vacuna de una dosis. 15 millones de estadounidenses se han aplicado la vacuna de Johnson & Johnson. El presidente Biden aseguró hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Estados Unidos no está buscando una nueva guerra fría. Al contrario, defendió la cooperación internacional para hacer frente a crisis como la pandemia y la emergencia climática. Carla Mesola está en Nueva York, la sede de la ONU. Carla, buenas tardes. ¿Cómo ha sido este inicio de la Asamblea General? José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí adentro se está llevando la Asamblea General de la ONU número 76 y te puedo decir que aquí a las afueras hay bastante seguridad por la presencia de los más de 100 líderes y mandatarios de varios países. Aunque destacaron las ausencias de los presidentes de Francia, Rusia y China y países que participaron de manera virtual o a través de delegados. Este fue el primer discurso del presidente Biden a la Asamblea General de las Naciones Unidas como presidente de Estados Unidos y apostó fuerte por la idea de que el país recupere el liderazgo en la cooperación internacional, sobre todo contra la pandemia y la emergencia climática. Vamos a escuchar. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestras libertades están interconectadas. Los estadounidenses hemos decidido construir un mejor futuro. Nosotros, ustedes y nosotros, tenemos la capacidad de hacerlo mejor. Damas y caballeros, no podemos darnos el lujo de perder más tiempo. Sobre la salida de Afganistán luego de 20 años prometió una nueva era de diplomacia y dijo también que no están buscando una nueva guerra fría ni un mundo dividido en bloques, pero que Estados Unidos se opondrá a cualquier intento de países poderosos de dominar a los que son más débiles. Aquí también, José, hubo una anécdota que ha sido protagonizada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien se le vio anoche comiendo pizza aquí en Manhattan porque no pudo entrar a un restaurante por no estar vacunado. En su discurso de hoy volvió a hacer hincapié en su negativa a la vacunación obligatoria del COVID y adentro aquí de las Naciones Unidas, a pesar de las reglas de la ciudad, no fue obligatorio mostrar la cartilla de vacunación. Y para mañana se tiene previsto que hablen los líderes de Honduras, de Venezuela y de Guatemala. Es el reporte, José, regreso contigo. Carla Mesola desde la ONU, muchísimas gracias. En México, familiares de uno de los fallecidos por un paquete bomba en Guanajuato confirmaron que grupos criminales los estaban extorsionando. El explosivo que entregaron como regalo sorpresa en un restaurante de la ciudad de Salamanca dejó 2 muertos el pasado domingo. Uno de ellos, el gerente del lugar, Alberto Hernández. Su hermano asegura que los narcos estaban exigiendo el equivalente a unos $2.500 mensuales. Estas extorsiones son cada vez más frecuentes en ese estado, donde cárteles utilizan la violencia como mensaje.
Este era un mensaje para decir que aquí están, que aquí siguen, que no se van a ir. Es un mensaje para causar terror. Claro que exijo, claro que grito justicia, pero grito paz y tranquilidad. Eso es lo que queremos. Eso. No solo la Secretaría de Seguridad de Guanajuato indicó que el objetivo parece haber sido el gerente Mario Alberto Hernández, quien el domingo celebraba su cumpleaños en el sitio de la explosión. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau se aseguró un tercer mandato según los resultados preliminares de las elecciones celebradas ayer lunes. Pese a su victoria, el Partido Liberal no pudo obtener la mayoría absoluta en el Congreso, un objetivo de Trudeau cuando convocó en agosto a estas elecciones anticipadas. Desde 2019, el primer ministro ha tenido que buscar apoyo de los partidos de la oposición para avanzar con su agenda. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.